Voy a la información. El titular de la Fiscalía General de la República le habría entregado momentáneamente pues las riendas de esta dependencia al, al titular de la SEGOP, a Dan Augusto López Hernández, en calidad transitoria, porque se encuentra enfermo. Está enfermo, dicen que tiene un tratamiento oncológico, es decir, contra el cáncer. Hay bastantes comentarios al respecto, incluso hay una tendencia en redes sociales respecto a su situación de salud. Hasta donde se tiene conocimiento, pues sus familiares políticos dicen que sí está con un padecimiento bastante fuerte, que desde el pasado 29 de diciembre se habría internado en una clínica de Baltimore, allá en los Estados Unidos, o de Baltimore, como le quiera llamar, y dicen que hay discreción y misterio en Palacio Nacional sobre la salud de Alejandro Gertz Manero. El presidente López Obrador reconoció que el fiscal tuvo una reparación, pero se mantiene al frente de la Fiscalía General de la República, pese a que no se le ha visto en actividades públicas. El presidente salió a desmentir los rumores sobre el estado de salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de quien dijo: está muy bien, tras una reparación, sin ofrecer más detalles, está muy bien, está haciendo su trabajo, pues como todos necesitamos a veces de alguna reparación, pero está muy bien y es una buena persona, un buen servidor público y está trabajando, señaló el presidente ante las filtraciones de que Gertz Manero padece cáncer de páncreas. En Palacio Nacional han sido cautos en cuanto a las sospechas que levantó la ausencia de Gertz Manero en eventos tan importantes como la Cumbre de América del Norte, y sostienen que el fiscal mexicano sigue trabajando a pesar de que no se tiene registro de una aparición pública en las últimas semanas. Este viernes el periodista Darío Celis reiteró que el fiscal se encuentra en Estados Unidos en un hospital de Baltimore o de Baltimore. Baltimore, pues, recibe un tratamiento oncológico. Explicó que Gertz fue trasladado a Estados Unidos de emergencia el 29 de diciembre y desde entonces convalece en el extranjero. Sus funciones fueron tomadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Mientras que en el gobierno federal se mantiene el asunto en total discreción, el columnista dijo que los médicos temen que el tumor se haya extendido a otras zonas del cuerpo del fiscal. El fiscal general de la República adolece desde hace tiempo de cáncer en el páncreas y se teme que el tumor se haya extendido. De ahí su inmediato traslado en medio de las fiestas de fin de año. Se dio a conocer este viernes. Las sospechas aumentaron luego de que Gertz Manero no estuvo presente en los encuentros bilaterales entre las delegaciones de México y Estados Unidos el lunes 9 de enero en la Ciudad de México. Para justificar su ausencia, pues dijo Ebrard que no le habían avisado. El fiscal tenía actividad el viernes, el día de ayer, 9 de enero, y hoy no le avisamos a tiempo. Bueno, esto es lo que se ha dado a conocer, que se puso muy grave, que está ya de regreso en el país, que se encuentra mejor, ojalá recupere su salud, ojalá sea transparente lo sucedido, dijo Carlos Loret. Luego, pues Loret, tampoco hay que hacerle mucho caso a Loret, pero de que hay información de que está delicado, pues los mismos familiares políticos han dado a conocer que desde el 29 de diciembre lo habían trasladado a Estados Unidos a una clínica especializada en oncología, con la finalidad específica de atenderle de un cáncer de páncreas que habría hecho metástasis y que lo tendría postrado y en recuperación, una recuperación lenta, por lo que se observa, porque no es algo tan sencillo. No es algo tan sencillo de atender, es algo que se tiene que tomar con las debidas precauciones. El fiscal Gertz Manero, pues ahora se puede entender, por qué el asunto relacionado con Gertz Manero pues no habría dado los resultados esperados. Y lo digo con toda sinceridad, yo mismo he cuestionado en su momento el asunto del fiscal por su desempeño, pero bueno, parece que otros son los que tienen padecimientos y que esto habría generado el problema de salud que le habría impedido realizar un trabajo más fuerte en la cuarta transformación, que se entiende. Pero fíjese, esto también da pie a otra situación. Si bien es cierto que sería un excelente fiscal el titular de la Secretaría de Gobernación, el señor Adán Augusto López Hernández, pues también es
mucho el trabajo que realiza en la Secretaría de Gobernación como para hacerse cargo de dos encargos. Y podría ser, podría haber un relevo pronto, podría haber un relevo. Si esto del padecimiento que tiene el fiscal se agrava en cualquier momento, tendría que ser bastante rápido el trabajo, y por eso creo que no se sueltan mucho, y tiene que manejarse con la discreción propia de una persona que está enferma. No se va a decir mucho del fiscal, porque, bueno, pues empiezan a salir información. ¿Y dónde estaba cuando detuvieron al señor Guzmán el 5 de enero? Pues no estaba en el país. Se entiende que estaba enfermo, convaleciente, y que esa situación lo ha alejado de la actividad natural de la fiscalía. Ahora, entregarla en manos de Adán Augusto López Hernández, pues es para salir del paso de lo inmediato, y esto tendría que tener una actividad todavía más, ¿cómo decirlo? El relevo, aunque se escuche fuerte, pero es natural. Mientras mantengan ahí en la fiscalía, en este caso, como encargado de los asuntos más prioritarios, al titular de Segop, Adán Augusto López Hernández, pues no hay que olvidar que Adán Augusto tiene bastantes encargos de tipo político. Es la mano derecha del presidente, y creo que es la única persona en la que en estos momentos confía con todo, con todo. Lo mismo le encarga trabajar con senadores, que con diputados, que con gobernadores, atender asuntos relacionados con la política interior del país. Tiene contacto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene contacto con la Fiscalía, es el enlace con el Poder Legislativo, es decir, es bastante trabajo. Es más, creo que su fuerte de Adán Augusto López Hernández es el trabajo político, no el trabajo de la Fiscalía, pero pues yo no dudo que sería un buen fiscal, no lo dudo. Otros hablan ya de la posible reincorporación o la incorporación de de otro fiscal, y eso tendríamos que esperar, porque la terna, en el caso, tendría que presentarle al presidente de la República ante el Senado. ¿Y qué es lo que se da en ese contexto del Senado de la República? Bueno, ahí tendríamos que entrar a una situación muy normal. Muy normal, porque tendría que ser una propuesta. Fíjese cómo es el procedimiento. La propuesta sería, en este caso sería una terna, y luego la terna tendría que tener las 2/3 partes, que no es cosa sencilla. En ese entendido, el tema relacionado con la Fiscalía General de la República, pues por supuesto que tiene aristas. ¿Quién sería el relevo? ¿Quién lograría las 2/3 partes? Porque se tiene que operar políticamente. Y para operar de manera política, pues ahí tendría que haber un buen mediador. Y ese ya no es Ricardo Monreal. Ese ya no es Ricardo Monreal, ese es Adán Augusto López Hernández. Tratar de construir las 2/3 partes, como lo hizo con la reforma al quinto transitorio, y de la opción de que un integrante de la terna sea electo como nuevo fiscal general de la República. Ya queda a un lado, queda a un lado definitivamente si es bueno, si es malo. No, ya eso queda a un lado. En este caso se trata de una situación en la que, pues por necesidad, se tendría que formar una terna con los mejores elementos que tenga a la mano el presidente de la República. Esto le corresponde al presidente de la República, es decir, presentar una terna para que de esa terna se pueda elegir a un candidato y que obtenga las 2/3 partes. Sabiendo que tiene esos contratiempos en el Senado, y que el único que puede operar ahí, por lo que hemos visto, es Adán Augusto López Hernández, entonces se torna un poco más difícil. El presidente dijo, está bien, hombre, no pasa nada, el fiscal se encuentra un poquito en una reparación, pero no le busquen tanto, no pasa nada, todo está bien. Pues hay comentarios y hay datos, y lo puedo entender con qué discreción se maneja el tema, porque no es algo sencillo. El presidente tiene la obligación de mantener, obviamente, la discreción sobre todo. Dice, se encuentra bien, es un buen funcionario, es una buena persona. Bueno, si el dato de que está muy enfermo es cierto, entonces estaría ya checando cómo sería el relevo, quién sería el relevo. ¿Sería Ernestina Godoy?
que en la Cámara de Senadores se enfrentaría a toda la oposición. Sería Santiago Nieto, que tendría que enfrentar o sea, al que mande. Y la terna que mande el presidente de la República sería prácticamente confrontar a la oposición en la Cámara de Senadores. Y ahí se tendría que dialogar, se tendría que llegar a negociaciones. Esperemos que el fiscal se recupere. Claro, que eso es lo que se quisiera y es lo que se espera, una recuperación física. Pero está difícil porque si es cáncer, es difícil, es algo delicado para la salud. Pero pues nada, que también no se pueda trabajar en ese contexto de esperar los acontecimientos. Si lo que dicen los familiares políticos, que tampoco le tienen muy buena voluntad a Alejandro Gertz Manero, pues entonces sí estaríamos esperando un nombramiento, una serie de movimientos en corto tiempo. Esperemos, porque el presidente dice, está bien, fuera de lo normal, necesitaba una reparada, ya se la dieron, y ahora todo está en orden, todo se encuentra en orden. Esperemos, entonces el presidente, si lo que busca es ganar un poco de tiempo, lo va a tener para poder buscar un relevo del fiscal Alejandro Gertz Manero, con todo y lo que implique el hecho del Senado de la República. No se han comido a nadie y no han logrado imponer su voluntad, a pesar de que lo que han querido hacer y lo han prácticamente anunciado.